Bienvenidos a Cristo sin filtros, un espacio donde la palabra de Dios se habla clara y sin adornos, conectando la verdad de Dios con nuestra vida diaria. Yo soy Julie. Y yo, Larisa. Y hoy estamos aquí grabando otra vez. Como siempre. Como siempre, esto ya se ha vuelto rutina. Sí, la verdad que me ha costado recuperar la rutina, ¿sabes? De venir aquí. No, y que deberíamos de haber grabado el lunes. Y estamos a viernes. Sí. Es que con la vuelta a clases, la vuelta de las vacaciones, mi cumpleaños, que fue mi cumpleaños. ¡Felicidades! ¿Que estás nerviosa? ¿Que vas a empezar las clases? No, Cuéntales que vas a estudiar, hombre. bueno, yo Se hace la tímida. Yo voy a estudiar auxiliar de enfermería. Así que te tocará ir a pruebas. Si, por ejemplo, quiero meterte la aguja aquí, tienes que ir. Ya le dije a mi mamá también. Me quiere asesinar y quiere usar su profesión como una excusa. Ella quiere ser Caín y yo soy Abel. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver. Hoy vamos a hablar sobre la evangelización en todo su resplandor. Y bueno, ¿cuál es la primera pregunta, Julie? Oh, pues la tengo justo aquí. Biblia en mano, libreta en mano. Empezamos con el 11º episodio. Primera pregunta, obviamente, para los que se están preguntando, ¿qué es evangelizar? O sea, ¿qué significa la evangelización? Evangelizar, evangelizamos, evangelizando. ¿Qué con eso? Tranquilo, relájate que yo ahora te lo explico, que este episodio es para eso. Güey. Exacto, no te alteres, que te estoy a punto de explicártelo, tranquilo. La altera de ella. Se altera sola, tranquilo. Entonces, ¿qué es evangelizar? Evangelizar significa anunciar y compartir el mensaje del evangelio, o sea, las buenas noticias de Jesucristo a otras personas. Implica hablar de Jesús, invitar a las personas a la fe, dar testimonio y cumplir con la misión que nos dejó Jesús, que está en Mateo 28, 19, 20, que lo vamos a leer para que sepáis cuál es la misión que nos dejó Jesús, porque en eso se basa el Evangelio, ¿no? Claro. En la misión que estoy a punto de leeros. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí ya nos ha hablado de cosas que ya hemos hablado. Sí. Nos ha hablado del bautismo, que ya hablemos del bautismo en su momento. Nos ha hablado de la palabra, que ya hablemos de la palabra en su momento. E incluso nos ha hablado del Espíritu Santo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que también hablemos del Espíritu Santo. Pero entonces, por si no nos ha quedado claro, ¿cuál es la misión? Ir a predicar el evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos. Ir, vayan, hablen, digan, enseñen, den ejemplo, testifiquen. Sí, ahora, ¿por qué? O sea, ahorita yo estaba pensando, ¿por qué esto no lo hablamos primero? Antes de lo demás, pero ahorita mismo, o sea, en así, un segundo, creo que era necesario que nosotros primero nos conociéramos de la palabra, porque claro, yo no sabía que ella traía eso, se me acaba de venir a la cabeza, que
o sea, que conociéramos de la palabra, del Espíritu Santo, del bautismo y todas esas cosas que pasan antes para tú poder ir a evangelizar, porque tú no vas a ir a evangelizar si De no algo que sabes no has nada. experimentado y de algo que no has experimentado. Porque cuando tú evangelizas, tú estás hablando de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que el cambio que has experimentado en tu vida al conocer a Dios. Entonces, primero necesitas conocer a Dios, tener una relación con Dios antes de salir a evangelizar. Porque es como si yo ahora me salgo ahí afuera a la calle, me subo a un escenario y me pongo a hablar de las bienes raíces. Pues mira, puedo hablar, pero no va a tener ningún sentido. Y probablemente lo que diga está mal. En cambio, me subes a un escenario a hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, ahí sí me sé defender a capa y espada. Así es. Entonces eso es evangelizar. Hablar a las personas, llevar el mensaje, ser un ejemplo con nuestras acciones, de lo que Dios ha hecho en nosotros, de que Dios es real, de que Jesús murió en esa cruz por nuestra causa. Pero claro, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque yo sé que hay personas que son tímidas, muy reservadas, que no les gusta salir a evangelizar, personas que a lo mejor tienen un carácter fuerte como yo, que no me gusta salir a evangelizar porque las personas cuando me rechazan me dan ganas de pegarles un golpe. Un bibliazo. Un bibliazo, exactamente. Entonces, ¿por qué debemos salir a evangelizar? Porque damos por hecho que es obligatorio. Porque ya Jesús lo dijo. Y de hacerlo, y sabemos que a Jesús hay que obedecerle. La máxima Yeshua. Entonces, ¿por qué debemos evangelizar? Primero, ya lo he dicho, porque es un mandato de Dios. Entonces ya partimos de ahí, Jesús lo ha dicho, se hace. Se obedece. Se hace. Te callas, coges tu Biblia, coges un folleto y te vas y le dices a la que te está mirando mal, mira, Dios te ama, adiós, y te vas. Y ya, evangelizaste. Evangelizaste. Le dejaste ahí a todo el día pensando, wow, Dios me ama. Siguiente, porque Dios quiere que todos se salven. Cuando evangelizamos, nos unimos al deseo del Padre. Dios no quiere salvar solo a ti. No. Dios quiere que todos se salven, nos ama a todos por igual. Imagínate, ella es buena, yo soy mala. Y ella no me quiere hablar a mí de la salvación de Dios. Ella es mala también. ¿Por qué? Porque Dios me ama. Y necesito que alguien me hable de Dios. Entonces eso, y lo tengo en 1 de Timoteo 2:4. 1 de Timoteo 2:4. Y dice... Y Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mira, a ti te puede gustar más o menos hablar de Dios. A ti una persona te puede caer mejor o peor. Pero no por eso tú debes a esa persona quitarle el privilegio o la oportunidad de conocer al Dios que a ti te ha restaurado, que a ti te ha sanado, que a ti te ha libertado y que a ti te ha transformado. Por mal que te caiga esa persona, por vergüenza que te dé hablar con esa persona, tú no le puedes quitar a esa persona la oportunidad que Dios le está dando de conocerle y de que él experimente lo mismo que tú experimentaste en su momento. Es muy egoísta hacer eso. Sí. Porque a veces nos encerramos en que, como decías tú, de que me da pena o vergüenza, como lo dicen aquí, que me da vergüenza, que tengo miedo, que no me siento capaz, que no sé qué. Y todas esas cosas se trabajan con Dios, se trabajan con el Espíritu Santo, porque es el que te va a ayudar a poder hacer las cosas y a poder predicarle a una persona que necesita de Dios. Hay muchas historias de personas que están a punto de... Y el Espíritu Santo mueve a una persona y le evangeliza y esa persona cambia y se convierte en un gran instrumento para Dios. Entonces, si tú tienes pena, si tú tienes vergüenza, si te da miedo, platícalo con Dios. Él lo sabe, sí, pero Él mira lo que tú estás intentando hacerlo. Él mira que tú lo estás buscando, que estás intentando como encontrar una solución para eso que tú sientes. Entonces, consúltalo con Dios y Él te va a ayudar y te va a dar la guianza que necesitamos.
Claro, al final es el Espíritu Santo el que nos capacita. Entonces, tenemos que salir de esa zona de confort, hacer esa milla extra de acercarnos a esa persona. Incluso no es necesario que sea un desconocido. Muchas veces son amigos que sabemos que están pasando por un mal momento y, chicos, nosotros tenemos esa palabra de aliento, nosotros tenemos al que puede sanar su vida, al que le puede dar la victoria en ese problema. ¿Por qué no lo compartimos con nuestros amigos? Por si se burlan, por si nos rechazan. No tenemos nada que perder. Al contrario, quienes pierden son ellos. Exacto. Y me lleva al siguiente punto. Porque somos portadores de luz. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Nosotros como cristianos destacamos frente a un mundo perverso, frente a un mundo donde lo incorrecto es correcto y lo correcto es incorrecto. Destacamos porque nos hacemos sonar. Cuando no fumamos, no bebemos, no salimos de fiesta, no nos burlamos, no participamos, nos hacemos notar. Pero muchas veces otras actitudes nuestras nos apagan. Nuestras palabras, como me pasa a mí, mi vocabulario, nuestra manera de reaccionar ante diferentes situaciones, ante un enfado, ante un momento difícil de otra persona, todas esas cosas también apagan nuestra luz. Entonces nosotros como luz, como la luz de esta tierra que Dios nos ha hecho, nosotros tenemos que saber alumbrar. Entonces, ¿de qué me sirve saber que un amigo mío que no conoce a Dios está pasando por un momento de oscuridad en su vida y yo que soy lámpara no me acerco a él para que él pueda ver el camino, para que él pueda ver la verdad, para que él pueda darse cuenta de que más allá de lo que él conoce hay algo más? Hay un Dios dispuesto a ayudarle, hay un Jesús que murió por él, etcétera, etcétera. Así es. Porque sabiendo hacer el bien y no haciéndolo, hacemos mal. Sí, como decías tú, de nada me sirve ser una persona buena en el sentido de ayudar a los demás, no sé qué, si no le enseño o no demuestro, aunque sea con mi testimonio, a una persona que yo tengo a Dios en el corazón. Porque nosotros como cristianos tenemos muchas como metas, por decir así, y una de ellas es que podamos nosotros reflejar a Dios, reflejar en nuestra vida a Dios, y ese es el mayor testimonio que nosotros como cristianos tenemos. Y ese testimonio que nosotros tenemos hace que aquella persona sienta una curiosidad por qué es lo que yo hago para sentirme así, qué es lo que yo hago para verme así, qué es lo que yo hago para tener como que se siente ese ambiente diferente. Y es donde aquella persona viene y te pregunta, oye, pero ¿qué haces para hacer estas cosas? Y ya luego tú empiezas a evangelizar, empiezas a predicar el evangelio. No solamente puede ser, como decías tú, con personas desconocidas, sino también con las personas que tú conoces que sabes que están pasando una situación difícil. Pues ve, por más que sea cristiano, ve, porque esas personas necesitan una palabra de sus hermanos. Y evangelizar no solamente es a las personas que no conocen de Dios, sino a nosotros mismos. Sí, es que lo ha dicho tan perfecto, me ha dejado impactada. Me ha dejado impactada. Pero es que es verdad. Y cuando nosotros experimentamos un cambio en nuestra vida, nosotros pensamos que el cambio solo lo vemos nosotros. Pero no es cierto. El cambio se ve reflejado en las otras personas también, porque ellos ven el cambio de nuestras vidas, porque nos han conocido, entonces saben cómo éramos antes de Cristo y saben cómo somos ahora después de Cristo. Y a lo mejor porque de normal las personas tienden a juntarse con personas afines, ¿no? Por ejemplo, yo con ansiedad me junto con personas con ansiedad, sale solo, con personas afines. ¿Y
Y cuando a ti Dios te da libertad de la ansiedad y tú lo dices porque eres feliz y lo proclamas, yo antes tenía un insomnio que no podía dormir, ahora duermo como un bebé. Yo antes tenía una ansiedad y ahora ya no la tengo, y eso es algo que me pasó a mí. Aquí la señorita se estresaba muy rápido y se estresa muy rápido, pero yo tenía mucha ansiedad. Yo apretaba mucho mi mandíbula sin darme cuenta y me rompí un mogollón de dientes. Todavía tengo los dientes rotos. Sí, es cierto. Tienen los dientes rotos. Nadie los quiere ver. Oye, el caso es que sí, para mí fue una etapa muy difícil, porque imagínate tu nivel de presión, la presión que tienes que hacer para romperte los dientes. Y para mí fue muy difícil, entonces todo el mundo que estaba a mi alrededor lo sabía, porque se me veía, la verdad. Pues yo iba a todo el mundo, me había quedado torta. O sea... Y después, cuando yo me reconcilié con Dios y toda esa ansiedad se fue, empecé a dormir tranquila por las noches, se me dejaban de temblar las manos, me dejaba de ir el pecho a 1000, dejaba de sentirme asfixiada, que era algo que a mí constantemente me ahogaba. Y mis amigas habían sido testigo de ataques míos de ansiedad, de no poder respirar, y ellas me veían así y ellas se quedaban asustadas. Me acuerdo. Me han preguntado, he tenido conversaciones con ellas larguísimas acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo lo proclamo a los 4 vientos. Yo antes no podía dormir, ahora duermo. Yo antes no tenía ganas de vivir. Que las personas a mi alrededor vieron el cambio en mi vida. Y eso es lo que yo pretendo, ser un ejemplo para mi familia, para mis hermanos, para mis amigas, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y es de lo que yo puedo hablar. Cuando yo salgo a evangelizar, es lo que yo puedo contar, es mi experiencia personal. Entonces entramos en la última pregunta. ¿Cuál es la última pregunta? ¿Cómo debemos evangelizar? Exacto, porque a veces nos gusta irnos por las ramas, como me pasa a mí, y hablar de lo que no sabemos. Entonces, bueno, ese punto no lo tenía apuntado, pero bien. Primero, hablar con lo que nosotros sabemos, con lo que nosotros somos capaces de defendernos, porque no vamos a ir a hablar sobre algo que nosotros no sabemos. Si una persona viene y te contraataca la pregunta, ¿qué vas a hacer? Entonces primero tenemos que prepararnos nosotros. Le das un bibliazo. Léela. Cállate que estoy hablando yo. Entonces sí, tenemos que prepararnos primero nosotros bíblicamente para poder ser capaces de ir a hablarle a otras personas sobre la Biblia. Es cierto, conocemos muy bien a Jesús, conocemos, a Dios, no lo conocemos tanto, pero conocemos de Dios y de Jesús también. Entonces con esa base podemos llegar a decir de que podemos, si por ejemplo nos encontramos a alguien en la calle y nos pregunta eso, podemos hablar de eso. Pero si nosotros vamos, como por ejemplo cuando nosotros fuimos a evangelizar aquí a Estella, pues nosotros, aquí se hace diferente, pero en mi país, cuando nosotros evangelizábamos, nosotros le dábamos, sí, un folletito, pero empezábamos a hablarle de algo, de Jesús, de quién es Jesús, de quién es Dios, de la salvación. ¿No? Pues cuando yo anduve con ellas, no solamente le tomaban el papel y le preguntaban sobre si creían en Dios o no. ¿Sí? Por eso yo hablo de mi experiencia, no sé cómo lo hicieron. No, sí, yo igual, o sea, de toda la vida ibas con el folleto, ahora te puedo dar un folleto, te puedo hablar de Jesús, Él murió por ti, y les das un mensaje. Claro, y el problema es que aquí las personas te cierran la puerta, allá Sí. no. Allá las personas, aunque sea para escucharte hablar lo que sea, pues te escuchan, pero aquí no. Entonces, evangelizar con un grupo de personas es importante que lleves conocimiento de la Biblia. Porque las personas a veces, por maldad, te hacen preguntas que no te puedes quedar callado, porque lo primero que te van a decir entonces, ¿qué vienes a hacer aquí? Y hay personas que saben más de la Biblia de lo que creemos. Sí. El diablo se sabe toda la Biblia de mi papá, de pape. De mi papá. Sí, entonces tenemos que prepararnos primero bíblicamente. Otro punto es con amor, no condena. Con amor
no condena. Conozco algunos, yo no sé qué son, no voy a juzgar, pero que van y le dicen, vos eres del diablo, vení para acá. O te vayas al infierno. Cosas así, no tenemos que condenar a las personas porque no conocen de Dios, ¿sí? Sino que tenemos que hablarles con amor. Y lo tengo en Juan 13:35, que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo nos vamos a identificar que nosotros somos cristianos? Que tenemos amor. Y si tú vas a condenar a una persona, tú vas a evangelizar a una persona y lo primero que le dices es, te vas a ir al infierno si no crees en Dios, ¿tú crees que estás reflejando el amor de Cristo ahí? Y eso pasa mucho con los homosexuales. No es broma, es cuando más se ve. Van a predicarle a una persona homosexual y van condenándola. Cierto. Y no es así, porque Dios lo ama igualmente y Dios igualmente lo quiere salvar. Entonces no es nuestra la tarea de hacerlo cambiar a la fuerza. Mira, Dios te quiere salvar, pero eres homosexual, no. No, siendo homosexual no te vas a salvar. No, esa no es nuestra tarea. Si Dios te quiere salvar, vienes, voy, y ya Dios hará lo que tenga que hacer con su vida. Así es. Hay un chico, que no sé su nombre, pero lo he visto así en las redes sociales, que va a las marchas de esto, ¿no? Y que le habla a las personas, y yo puedo ver en él amor de Dios. No va de que directamente a condenarlo, sino que le dice, es que Dios te ama tal y como sos. Él va a ir cambiando las cosas que están mal en nuestra vida. Como ha hecho con todos. Sí, o sea, Él no quiere personas perfectas, Él quiere a personas que estén dispuestos a cambiar por Él. Y bueno, tengo un apunte que dice, Jesús se acercaba a las personas con misericordia y nunca con juicio. Si tú te vas al historial de Jesús, yo creo que en ningún momento iba a las personas diciéndole... Ni a la prostituta. Ni a la prostituta. Aún la defendía. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y otro que tengo aquí es que dice que la gente debe sentir tu amor en tus palabras. Porque claro, nosotros somos hijos de Dios, tenemos que reflejar amor. Y si tú reflejas otra cosa en tus palabras, en tus acciones, en tus gestos, las personas lo primero que van a pensar es que realmente, o sea, lo que piensan normalmente es que cómo yo voy a estar o voy a ir a una iglesia donde ni siquiera aman al prójimo. Y no solamente es como decirlo, sino que hay que hacerlo, hay que demostrarlo y se tiene que sentir, porque el Espíritu Santo se siente, cuando está en nosotros se siente en el ambiente. Y si tú tienes amor, se va a sentir y la otra persona lo va a sentir y le va a llamar la atención eso que tú tienes en tu vida. Otro punto es con nuestro testimonio, que ya lo había dicho, pero no pasa nada. Aquí lo vamos a arreglar. Aquí lo repetimos hasta que te entre. Lo tengo en Mateo 5:16. Lo puse mal. 5:16. Aquí. Ni se enciende una luz y se pone debajo de... Ajá. Es el mismo que leí de Dios. Sí. No, es el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Sí, nuestras obras no nos van a salvar, pero nuestras obras van a reflejar quién es Dios. Van a reflejar si nosotros realmente tenemos a Dios en nuestro corazón. Porque claro, si tú tienes un mal testimonio, ¿tú crees que las personas van a querer venir a Cristo? ¿O tú crees que las personas van a querer escucharte, al menos? No. Y el problema es que somos nosotros, como cristianos, los que muchas veces ensuciamos el nombre de Dios. Sí. Porque sí, no somos perfectos, pero hay acciones
que acaban por etiquetar a Dios y por condenarlo incluso. Hay acciones que nosotros hacemos como cristianos porque es lo que dice siempre nuestro pastor. Una vez que nosotros nos declaramos cristianos, ya la gente no nos va a ver como tal, nos va a ver como el cristiano, la cristiana. Y eso que es cristiana. Y ese que es cristiano, ¿eh? Pero, no, esta es cristiana. Así nos van a ver las personas, porque es cierto, porque el mundo está para eso. Sí, como decía quien fue el líder de mi grupo de danza de mi iglesia allá en Nicaragua, que somos cartas leídas. O sea, cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo, somos cartas leídas. Y en esa carta tiene que haber cosas buenas para nosotros poder ser capaces y para poder tener la oportunidad de ir a evangelizar. Porque claro, como decía, tú no vas a ir a evangelizar a una persona, por ejemplo, si tú haces cosas malas, tú no te vas a atrever a ir a predicarle a una persona que sabe las cosas que tú haces. Exacto. Entonces, por eso es muy importante nuestro testimonio con quien sea. Con quien sea. Que nuestras acciones son más... Nuestras acciones predican más fuerte que una palabra. Lo dejo ahí. Otro es con sencillez y claridad. Primera de Pedro 3:15. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Palabra clave: mansedumbre y reverencia. Por eso digo, tenemos que hablar no con palabras así como que la gente se quede, ¿qué? Sino con palabras sencillas. No queremos hacernos los teólogos, ¿vale? ¿Cierto? ¿Vale? O sea, muchas veces nos gusta hacernos los entendidos. No, mi chico. O sea, estás intentando llegar a una persona que nunca en su vida ha oído hablar de Dios. Y porque sí, yo sé que hay personas que son teólogos. Sí. Y por más que tú sepas tanto de la Biblia, considero que no es tan necesario ir a predicarle a una persona así. Por favor, si la mayoría no entendemos la Reina Valera 1900. Estamos buscando otras versiones. Y que te ven aquí con a ver, como que un ejemplo. No lo sé. Por ejemplo, es como si yo me acerco a un señor, ¿no? A un chico. Y yo le digo, mira, porque Jesús es constantemente crucificado en nuestra concupiscencia, y por eso nosotros paulatinamente tenemos que acercarnos a ver, chica. Oye, si tú me dices a mí eso, yo no sé qué me estás diciendo. Pues eso. No sé qué es paulatinamente. Es que constantemente. Bueno, concupiscencia sí, pero Pero porque eres cristiana, ¿sabes lo que es concupiscencia? Si no... Entonces no es necesario ir a predicar con palabras así como para exaltarse uno mismo, sino con palabras sencillas como de Jesús te ama, Dios está para ti. Mira mi vida, Dios murió por ti, por el pecado que cometes, que cometo, que cometen, que cometemos. Él explica, por ejemplo, qué es el pecado, porque muchas personas no saben qué es el pecado, o quién es Jesús, quién es Dios, qué hacen, qué es la Trinidad, esas cosas así. Sencillas que son las que necesitan saber. Ya luego lo demás, pues ya cuando vengan a la iglesia, cuando se conviertan y Dios esté en su corazón, ya lo van a ir descubriendo como todos nosotros. Exactamente, que nadie nace sabiendo. Otro punto es con oración y dependencia del Espíritu Santo. Importantísimo. Está en Hechos 1:8. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo los discípulos pudieron ir a predicar el Evangelio? Cuando el Espíritu Santo estaba en ellos. Después de que Jesús se fue,
Dios no nos mandó a predicar. En ese momento les dijo, vayan al aposento alto y esperen la venida del Espíritu Santo y luego ya podrán hacer lo que el Espíritu Santo les diga. Entonces nosotros como cristianos que vamos a ir a evangelizar, ¿qué tenemos que hacer? Orar y pedirle guianza al Espíritu Santo para que Él pueda obrar en esas personas, para que esas personas puedan convencerse, no nosotros, no nuestra palabrería, sino el Espíritu Santo. No se trata de convencer con fuerzas humanas, ¿okay? Que es lo que estaba diciendo, sino dejar que el Espíritu Santo toque el corazón. No sé si tengas algo más que añadir. Es que es tal cual. Es que es tal cual. Muchas veces nosotros vamos con nuestras propias ganas de que esa persona se convierta. Por ejemplo, un familiar es lo más seguro. Vas con tus propias ganas y con tu propia ambición de que esa persona se convierta y conozca de Dios, pero esas palabras realmente están vacías, porque no han sido guiadas por el Espíritu Santo, porque no han sido dirigidas por Él, porque a lo mejor si tú hubieras orado antes de ir a hablar con esa persona, el Espíritu Santo hubiera puesto otras palabras en tu vida, que le hubieran llegado al corazón. Así es. Hay una canción que me gusta mucho que dice que las palabras del hombre son como golpes de espada, están huecas y vacías, no me sirven para nada. Que tenemos que recibir la palabra del Espíritu Santo. Aunque tengamos mucho afán porque una persona conozca de Dios o por hablar a una persona. No. Sí, y, o sea, no, espero que no se malinterprete lo que voy a decir. No estoy diciendo de que las personas que saben mucho, o sea, no, sino que quiero decir de que por más que nosotros sepamos de la Biblia, si el Espíritu Santo no está en ese momento, a la persona no le va a llegar. Por más que le digas palabras bonitas, palabras que tú sientes de que le van a llegar, si tú no oraste y no te sometiste a Dios antes de ir a evangelizar, no vamos a hacer nada. Palabras muertas, címbalo que retiñe y resuena. Nada, no sirve para nada. Para nada. Nada. Ya entendimos. Y bueno, en pocas palabras, evangelizar. No, yo eso no quiero decir yo. Es que el mío es diferente. Vale, pues ella dice el suyo y yo digo el mío. En pocas palabras, evangelizar es amar, vivir, compartir y confiar en Dios. Tienes razón, es diferente. Evangelizamos por obediencia, por amor y porque hemos experimentado el poder de Jesús en nuestras vidas. Eso es todo. Y en realidad es un tema muy bonito el de evangelizar, porque es hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Sí. Yo siempre que le tengo que hablar a alguien de mi pasado, yo lloro. Yo lloro porque lo tengo tan presente, porque recuerdo lo mal que yo lo estaba pasando antes de conocer a Dios. Y recuerdo todos los errores que cometí y muchas veces el Señor me hace acuerdo para que yo no me olvide de dónde Dios me sacó. Y cuando yo veo a una persona pasar por un momento parecido, similar al mío, yo me siento como en ese momento. Cuando veo a una persona pasar por algo similar, yo es como que revivo el momento en el que yo me sentí así y vuelvo a sentir el vacío en el pecho, vuelvas a tener esa mala sensación en el cuerpo de estar así atrapada otra vez y asfixiada, y yo lo paso realmente mal cuando veo a las personas así, porque recuerdo cómo me sentía yo y cómo me siento ahora y digo, es que tú también te puedes sentir así, de aliviada, y tú también te puedes sentir así y no quieres. Me pasa, pero tampoco es mi deber. Mi deber es hablarle y después orar por esa persona. Pero es importante que nosotros tengamos presente cada día lo que el Señor ha hecho en nosotros, porque es el arma que nosotras tenemos. Si yo conozco a una persona que tiene un problema de maternidad, yo no le puedo ayudar. Yo no soy madre, ni entiendo su situación. Pero sabes que muchas veces el Espíritu Santo te hace Sí, entenderlo. te da palabras, pero es lo que hemos dicho antes.
¿con quién vas a hablar mejor? Con la persona que ha pasado lo mismo que tú. Ella te puede hablar mejor de la vida de estudiante y yo te puedo hablar de la vida de casada. Ella te puede hablar de rizos. y yo te puedo hablar de depresión. Ella te puede hablar de... ¿De cómo le puedes hablar? De cómo quiero darle su golpe a veces. Y yo te puedo hablar de ansiedad y miedo. No, pero a lo que vamos, sí. Lo que nosotros hemos pasado y hemos superado son nuestras armas y son las que debemos utilizar. Y ya no tengo nada más que decir. Yo sí. Que... Mira, a mí me ha pasado algo con respecto a eso. Yo no he vivido la situación que ha vivido cierta persona, ¿no? Sin embargo, la situación que yo ayudé a esa persona me ha hecho comprender y me ha hecho saber cómo lidiar con ese tipo de personas. Por ejemplo, yo no soy como tan enojona. Tú sí. Tú sí te exalta, hablas, no sé qué. Yo me puedo enojar, pero en silencio. Ah, sí. Yo soy muy ruidosa. Y mi forma de hacerte sentir que estoy enojada es mi silencio. Y ya. A veces no, pero a veces me quedo callada porque se me fue el chip. Pero mi forma de expresarme que estoy enojada es mi silencio. Tú no. Sin embargo, he aprendido a comprenderte. He aprendido a saber cómo lidiar con ese tipo de personas. Si lidio contigo, puedo lidiar con alguien más. Entonces, eso es una experiencia. Entonces, ese tipo de situaciones que pasan en nuestra vida, tipo de experiencia de saber convivir con ese tipo de personas nos hace, o sea, nos ayudan a poder tratar con otras personas así. Porque para eso también nos manda Dios, para ayudarle a las personas que lo necesitan. Y bueno, sin más que decir. Yo cuando era más pequeña, y a mí me decían eso, de las cosas que te pasan es para que tú ayudes a otras personas, y yo decía, a mí me importa, no quiero ayudar a nadie, yo quiero no sufrir, no ayudar a nadie. Ahora que tengo el Espíritu Santo en mi vida, porque los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, he aprendido a que sí, debemos pasar por estas situaciones para que otros conozcan de Cristo y tengan esa palabra de aliento. Sí. Y bueno, chiquis, que me voy de vacaciones, ¿vale? Venga. Me fui de vacaciones. Esto es Cristo sin filtros. ¡Ay, ay, ay, ay! Hola a todos, bendiciones. Queríamos invitarte a nuestros cultos de los jueves y los domingos a las 7 en calle Fray Diego 37. Y los días sábados a las 4:30, culto de jóvenes. ¡Te esperamos! Adiós.